Que así sea, hermanos, que Dios more en nuestros hogares, en nuestros corazones, con nuestras familias. Tomen asiento, vamos a pasar a este momento litúrgico del encendido de la vela a cargo de nuestro pastor. Pues sí sabemos por qué hacemos esto, ¿verdad, hermanos? Del encendido de las velas. Estamos celebrando como congregación, y no solo como congregación, ¿verdad?, sino como cristianos, como cristiandad estamos celebrando el Adviento, que significa advenimiento, porque estamos preparándonos para recibir a nuestro Salvador, al nacimiento de nuestro Salvador. Sabemos que el 24 de diciembre pues tenemos un culto pues muy hermoso donde celebramos precisamente la Nochebuena, y el 25 se celebra pues la Natividad. Entonces hemos estado prendiendo algunas velas que nos recuerdan algunos valores de las predicaciones, ¿verdad?, de la palabra de Dios. ¿Y se acuerdan ustedes la vela verde? ¿Sí se acuerdan qué dice, por qué la prendimos? ¿Sí se acuerdan? A ver, alguien que diga, ¿por qué la...? El despojo, ¿verdad? Muy bien, la austeridad, muy bien. ¿Y la vela azul, que fue la segunda que prendimos? La paz, muy bien. Eso pues simbólicamente nos recuerda, ¿verdad? Y hoy encenderemos la vela amarilla, que tiene que ver con el gozo, porque hoy la predicación trata de eso. Con la encarnación Jesús nos trajo gozo. Y entonces hoy vamos a encender esa vela del gozo. ¿Cuántos de ustedes tienen gozo, hermanos? Pues hoy con la predicación vamos a ver si realmente tenemos ese gozo, y ojalá que así sea, ¿verdad? Y si no, pues el Señor traerá ese gozo a nuestros corazones. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos muchas gracias porque este acto, Señor, recuerda a tu iglesia. Es un acto que tiene que ver, Señor, pues también es un acto pedagógico, porque nos recuerda, Señor, cada vela uno de los valores que emanaron del pesebre, cada uno de los valores que emanaron de la encarnación tuya, Señor. Gracias porque hoy recordamos que tú te despojaste, que nos trajiste paz, y hoy nos enseñarás, Señor, que también traes gozo a nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta liturgia de Adviento que nos prepara para el día tan precioso, Señor, de tu natividad. En el nombre de Jesucristo oramos como congregación. Amén y amén. Hermanos, vamos a seguir con una lectura. Nuestra hermana Patti nos va a dirigir en esta lectura. Pues puesto de pie, hermanos, buscamos en el libro de Isaías, capítulo 61, y vamos a leer del 1 al 3. Si tú tienes tu Biblia en versión impresa, si tú tienes tu Biblia digital, pues lo puedes hoy leer con nosotros. Vamos a leerlo de manera unida. El título dice Buenas Nuevas de Salvación. ¿Estamos todos listos? Sí. Empezamos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y tío de Jehová para gloria suya. Amén. Vamos a escuchar el mensaje a cargo de nuestro pastor. Así quédense de pie unos momentos, también en casita si pueden estar en pie, para hacer una oración y donde le vamos a pedir al Señor que nos hable y que sea Él con poder y autoridad, su Espíritu Santo, tocando a cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que tu palabra con autoridad, Señor, sea predicada. Da a tu siervo, Señor, esa autoridad, y permite también, Padre, que los hermanos que están aquí y los que están allá en sus casas, Señor, también puedan escuchar tu palabra poderosa. Y esta palabra, Señor, cambie pues aquellas cosas que a veces están mal,
pero también, Padre, que nos dé consuelo y que nos dé esperanza. Te lo rogamos juntamente todos nosotros en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos, y como ya les dije, estamos en el sexto de esta serie. Son 9 predicaciones, ya vamos en la sexta, y con la encarnación Jesús nos mostró o nos trajo gozo. Y estamos en esta serie, la encarnación del Verbo, que pues ya van varias predicaciones, ¿verdad? Entonces vamos a darle una más, y aquí quiero preguntarles, como vamos a hablar del gozo, ¿cuál es la palabra o cuál es el concepto contrario al gozo? ¿Cuál es el antónimo de la palabra gozo? Tristeza, muy bien. A ver, alegría es una palabra bonita, alegría, pero ¿cuál es lo superlativo de la alegría? El gozo, ¿verdad? Entonces, el gozo es lo máximo que podemos tener en felicidad, en alegría, es el gozo. Ya dijimos, el antónimo entonces de gozo es tristeza, pero ¿cuál será lo superlativo de la tristeza? Muy bien, ¿alguien lo dijo ya? Depresión. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Bueno, no sé por qué está ahí, pero miren, dicen los especialistas, los que saben de esto, los psicólogos, que hay estas características. Si tú tienes, por ejemplo, más de 6 de estas características que yo te voy a mostrar aquí, muy probablemente tú tengas depresión. Y nosotros tenemos una falsa idea de lo que es la depresión, que es la tristeza extrema. Y a veces nosotros pensamos que depresión es estar acostado en la cama, no quererse bañar, no comer. Eso es estar deprimido. Pero hay una depresión que se le llama depresión funcional. Tú puedes seguir trabajando, puedes seguir pararte todos los días sin ganas, y estar muy deprimido, pero estás funcional. Hay una depresión funcional. Miren, voy a mencionar estas cosas que dicen, ¿verdad?, los especialistas. Si tienes más de 6 de estas, tú entonces estás pasando por una depresión. Puede ser una depresión severa, una depresión mediana o una depresión, como digo ahorita, funcional. Fíjense bien, la primera, tristeza profunda y sensación de vacío. Te paras todos los días y te sientes muy triste, te sientes vacío. No sé si alguna vez te has sentido así, ahorita en estos momentos. Otra sería desesperanza. Ya no tienes esperanza, como que ves todo en negro. No hay nada, ya no hay esperanza para la humanidad. Otro sería pesimismo, ¿verdad? Alguien que es muy pesimista, alguien que en realidad no tiene, no piensa positivamente. Otro, ataques de rabia. Si ya se te cerró el del carro y entonces te bajas o gritas, son ataques de rabia. Irritabilidad, va junto con pegado. A veces estás muy irritable, te dice alguien algo y entonces explotas y, oye, pero ¿por qué me dices esto? Y te pones irritable. Incapacidad para descansar, no reposas bien, no descansas bien. ¿Cuántas personas yo conozco que vienen a la consejería y me dicen, pastor, es que no puedo dormir bien, es que no estoy descansando bien? Bueno, esta es una de las marcas. El séptimo, pérdida de interés en las actividades cotidianas que antes te eran placenteras. Si antes te gustaba ver películas, ahora ya no quieres hacerlo. Si antes te gustaba coleccionar cosas, ya no quieres hacerlo. Antes te producían placer ciertas cosas, ahora ya no. Cuidado con eso. En los que están casados viene una abulia sexual, es decir, ya no hay ganas de tener relaciones íntimas. 9, dificultad para recordar detalles, tomar decisiones y para concentrarse. Últimamente se me olvida, estaba aquí en el celular, ¿qué iba a hacer? Y ya no me acuerdo, ¿qué iba a hacer? Y a veces se olvidan detalles y no podemos decidir de alguna manera muy fácil. Trastornos de sueño, como mencionábamos, puede ser que o duermas mucho, quieras dormir, estar durmiendo mucho, o puede ser lo contrario, que no duermes, que no puedes descansar. Trastornos de alimenticios, de igual manera, comes compulsivamente por ansiedad, últimamente estás comiendo más, o no comes, simple y sencillamente no te da hambre. Y el 12º, vienen ideas suicidas. A lo mejor alguna vez has pensado, decir, bueno, pues ¿para qué estoy aquí? Mejor sería si Dios me quitara la vida, o no sé, alguna cuestión así. Si tienes más de 6 de estas que vimos aquí, solo Dios lo sabe, solo tú lo sabes. No voy a pedir que levantes la mano ni nada, solo tú lo sabes. Si estás realmente arriba de las 6 de esto, tú tienes una depresión. ¿Y qué es lo contrario al gozo? La depresión.
Por eso no sé si ahorita volviera a pedirles que levantaran la mano aquellos que tienen gozo, y a lo mejor ya no levantarían la mano tantos, ¿no? Vamos a darle uno más y vamos a ver que el Señor Jesucristo vino. Miren, este pasaje es un pasaje que está en Isaías, y usted puede decir, no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo, pero es un pasaje mesiánico, es un pasaje que se escribió 800 años antes de que viniera el Mesías. Y por eso este pasaje tiene su paralelo y su cumplimiento en Lucas 4. No lo vamos a buscar, pero en Lucas 4 se menciona en el versículo 18 que el Señor Jesucristo entró en la sinagoga, como era su costumbre, así dice, y tomó el libro tomó el rollo del profeta Isaías y lo abrió y empezó a leer. Y qué casualidad, vamos a decir, que empezó a leer en este pasaje. Este pasaje lo empezó a leer. Y miren lo que dice, ¿a qué vino el Mesías? Porque este es un pasaje mesiánico, está hablando del Mesías, ¿a qué iba a venir el Señor? ¿Para qué se iba a encarnar el Señor Jesucristo? Y aquí dice, fíjense bien, Isaías 61 del 1 al 3 que ya leímos, pero quiero que lo volvamos a leer. Dice aquí, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Acuérdense, es un pasaje mesiánico. ¿De quién está hablando? De Cristo. Entonces el que está diciendo está sobre mí es Cristo. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué significa la palabra evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Así que cuando te dicen a ti evangélico, quiere decir que tú eres un portador de buenas nuevas. Así que no te enojes ni te pongas chirguito cuando alguien te dice que eres evangélico. Son las nuevas. Me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Cómo se encuentran todos los que están deprimidos, hermanos? Abatidos, quebrantados de corazón, incluso cautivos, presos, ¿no? Porque muchos no pueden salir de esa depresión, de esa tristeza profunda. Y dice el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Entonces, ¿para qué vino? ¿Para traer qué? Libertad, para traer todo. ¿Óleo de qué? De gozo y manto de alegría. Vamos a darle uno más aquí, y quiero explicar esta parte, hermanos. La encarnación trajo gozo a su pueblo. Y fíjense lo que dice Isaías 61:1, aquí lo vamos a deshebrar, a desmenuzar. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado. ¿A quién ungió Jehová? ¿A quién ungió Jehová? No, ¿a quién? ¿A quién ungió? ¿Es un pasaje qué? ¿A quién ungió entonces? A Cristo lo ungió. Ahora, ¿qué es ungir? Aquí tenemos una imagen, si ustedes, no sé si se ve, aquí ustedes sí la ven, pero no sé allá. Es cuando ungían, ¿a quién ungían? A los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Y Jesucristo cumplió ese triple oficio, fue profeta, sacerdote y rey. Cuando lo ungieron o cuando lo ungían, utilizaban una redoma, un recipiente donde tenía aceite, y entonces lo vaciaban en la persona tal y como está aquí, y lo vaciaban, y entonces ese aceite caía en la persona, y eso significaba que esa persona quedaba ungida. Y el ungimiento quería decir que esa persona Dios le estaba dando un mandamiento, le estaba dando un encargo, pero aparte de darle el encargo y el mandamiento, les daba las capacidades para hacerlo, les daba el poder para hacerlo. Cuando Dios ungió a Jesucristo, le dio el poder, le dio el encargo y le dio el poder. Le dijo, si tú te vas a encarnar, una de las cosas que vas a hacer, sí, vas a llevar paz, vas a llevar amor, pero también vas a llevar gozo a mi pueblo. Y le dio el poder para hacerlo. Eso es lo que significa la palabra ungir. Ahora vamos a darle uno más. Y aquí vamos a ver que el gozo es una parte fundamental de la salvación. Porque ya vimos que el evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y es una parte importantísima, ¿no? En un mundo donde nos paramos y escuchamos puras noticias malas. A ver, por ejemplo, ustedes díganme, ¿qué noticias malas escucharon hoy en la mañana? Y ya sé la que me van a decir. Que murió Chente, ¿no? Que murió Carmen Salinas. 55
Malas noticias. Pero fíjense bien aquí, hermanos. Isaías 61:3 dice, ¿a qué vino el Señor? A ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Fíjense, a lo mejor no entienden mucho esa palabra, pero cuando había tristeza en el pueblo de Israel, cuando se les moría alguien o tenían una tristeza profunda, se embarraban ceniza. Se ponían una ropa áspera y se ponían ceniza. Entonces dice ahí, en lugar de ceniza, ¿qué iba a venir? Y ahorita les voy a explicar eso. En lugar de luto, manto de ¿qué? Y en lugar del espíritu angustiado, dice ahí. Fíjense, hermanos, se nos ha enseñado a nosotros erróneamente que el cristianismo es una religión de sufrimiento. Tienes que sufrir. Mientras más sufras, muchas veces así ha sido, mientras más sufras en esta tierra, mejor te va a ir allá en el cielo. Por eso, ¿por qué creen que en la Edad Media muchos se flagelaban? En los monasterios muchos se flagelaban. Había monjes en los monasterios que se ponían fajas que tenían espinas y se pegaban con látigos. Todos los días de las noches se lastimaban. En la Semana Santa, no sé si ustedes han visto que allá en Guerrero, en Tasco, se ponen unas cosotas así como de carrizos, los van cargando y unos se van flagelando, se van pegando. Porque esa es la idea, mientras más se sufriera en el cristianismo, mejor era, porque entonces en el día postrero, cuando estuviéramos en el cielo, nos iba a ir mejor. Y es cierto, hermanos, nosotros estamos esperando cielos nuevos, tierra nueva, y estamos esperando irnos a la presencia del Señor. Sabemos que aquí estamos de pasada, así dice la Escritura, somos peregrinos aquí. Pero también la felicidad y el gozo no solamente son para aquel día, hermanos. En aquel día los experimentaremos ese gozo y esa alegría de manera plena. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, fíjense lo que dice el Salmo 27:13, y ese salmo ha sido para mí como un bálsamo, porque dice, fíjense, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿A dónde hemos de ver la bondad de Jehová también? Entonces, el gozo no nada más es para allá, hermanos. Allá vamos a experimentar la plenitud. El gozo y la bondad de Dios, todas las bondades de Dios son para esta tierra. ¿Amén? Porque mucha gente dice, no, pues nada, aquí vas a sufrir. El cristiano tiene que sufrir. Y hermanos, es cierto, vamos a sufrir también, porque la Biblia nos dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero el gozo no nos viene a nosotros de afuera, de las aflicciones o de las no aflicciones. El gozo es interno. Y ahorita voy a explicar qué significa esto. Vamos a darle más aquí, uno más. Por favor. Y aquí habla del óleo y habla del manto, si se dieron cuenta. Isaías 61:3. A ordenar a los afligidos de Sión. Aquí Sión está representando al pueblo de Dios, incluso también a nosotros, somos el nuevo Israel. Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, y luego dice manto de alegría. ¿Qué era el óleo? Y le voy a pedir a mi esposa que pase, porque si le pido a otro hermano va a decir, no, el pastor me va a contagiar de coronavirus o algo así. Pero mi esposa, ven, pásale, Jael. Y no le avisé nada, no crean que le avisé ni nada. Por eso, si está enojada, pues ya ni modo. Miren, el óleo era un aceite, era un perfume base aceite, que se hacía con algunas especies aromáticas. Se le ponía canela, cálamo, mirra. Y por ahí me anda haciendo falta uno que no recuerdo ahorita, pero se les ponían varias, y entonces era en un aceite de olivo, se hacía eso y era una especie de perfume aceitoso, y olía muy bonito, era algo muy bonito, y era un aceite, y entonces con eso se ungía. Ya les dije, ¿verdad? Está cerrado, sí. Y entonces desde la cabeza se le echaba así, todo. Y el Salmo 133 dice que bajaba por la cabeza, la barba de Aarón, hasta todo el borde de sus vestiduras. Entonces ese aceite, ¿qué hacía? Cubría todo, ¿no? Y ustedes siempre digo, ¿se han bañado? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí se bañan, ¿verdad? Y cuando se bañan y se ponen algún perfume, algún desodorante, o el simple olor del jaboncito, del shampoo, ¿cómo huele? ¿Cómo se sienten ustedes? Hasta uno le hace, ay, sí o no, así, ay, bien sabroso, bien rico, ¿no? Y más cuando te bañas en la noche, que ya, y te acuestas y, ay, se siente bien sabroso, bien rico. Bueno, así sentían las personas. Ahora, no te vayas todavía, porque ahí dice también que había un manto de ¿qué? De alegría. Y un manto, aquí yo usé este mantelito, no, ojalá no se enojen, y este mantelito, el manto, por ejemplo, cuando un profeta era llamado, y otro profeta lo llamaba, por ejemplo, cuando Elías llamó a Eliseo, o le pasó la estafeta a Eliseo, dice que le aventó su manto. Ay, ya mi esposa quedó como fantasma, pero bueno.
¿Y qué hacía el manto? ¿Qué hacía el manto? Cubría. Ay, muchas gracias. Y si ahorita vas a ver la casa, no vamos a ver. Pónganle aquí, por favor, otra vez, hermano. Entonces, para que nos quede claro, eso implicaba una plenitud. Por eso habla del óleo, porque el óleo llenaba todo. Imagínense, eran 3 o 4 litros los que le derramaban. Y llenaba todo. Y el manto cubría todo. Entonces, el gozo del que está hablando aquí, que nos da Dios, ¿cómo es ese gozo, hermanos? Ahora, a veces nosotros como que no creemos, o como que no se nos habla de esto, o como que decimos, bueno, ¿cómo puedo tener gozo si me siento triste, si me siento deprimido? Bueno, porque quizá te has dejado llevar por otras cuestiones, pero el gozo ya lo tienes. Desde que tú aceptas a Cristo, viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te da ese gozo. Ustedes han escuchado de algunas denominaciones carismáticas donde para demostrar la llenura del Espíritu Santo se conoce algo como la risa santa. Entonces ya los llenó el Espíritu Santo, el pastor los ministra y entonces todos empiezan a reír. Por ahí una hermana y se, ¡ja, ja, ja! Y se empiezan a reír, hasta se tiran en el piso y de eso no está hablando la palabra de Dios. Miren, a mí me gusta mucho Cantinflas, por ejemplo, ver películas de Cantinflas. Y luego hasta me dicen, ¿cómo te puede gustar eso? Y yo las puedo ver 3, 4, 5 veces y las mismas veces que me hace reír. Cantinflas es como un bálsamo para mí en el sentido de que me da risa. ¿Me explico? Me acuerdo mucho de una escena que me da muchísima risa porque está en la de película de El señor fotógrafo. No sé si ya la vieron esa película. Y entonces él es ayudante del fotógrafo y me acuerdo que el fotógrafo le manda a cambiar un billete a Cantinflas. Y Cantinflas va a una cantina, no se acuerdan de esa escena. Y entonces llega a la cantina y le dice, oiga, cámbiamelo. Y le dice al cantinero, y ya, sí, espérame, y va, se mete a cambiar el billete. Y entonces Cantinflas se queda viendo cómo están jugando dominó. Él no estaba ahí, pues él acababa de llegar y estaba viendo cómo jugaban dominó. Y hay una escena que me da mucha risa, dice mi esposa, ay, qué simple eres. Pero esa escena está ahí una persona y le tira, ¿no? Y entonces Cantinflas le da un zape, le dice, maldito flaco, ¿por qué le tiras ahí? Y eso me da mucha risa porque ni siquiera estaba ahí jugando, ¿no? Me da mucha risa de las películas de Cantinflas. Pero cuando acaba la película, ¿qué pasa con esa risa? Porque eso es algo pasajero. Pero el gozo que cubre, el gozo que es como un manto, que es como el óleo. Es más, yo no sé si ustedes sabían que cuando algún aceite pasa por nuestra piel, pues también absorbe. Entonces ese gozo que Dios nos da. Ahora, vamos a ver la segunda parte de la predicación. Este es un sermón, este no es presbiteriano, este es de 2 puntos nada más. Vamos a darle el siguiente. La encarnación nos enseñó a ser gozosos. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque quizás esto es lo que hemos olvidado nosotros. Miren, disfrutando la vida. En primera instancia, disfrutando la vida. Porque muchos de nosotros a veces no disfrutamos la vida, hermanos. Miren lo que dice Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Fíjense cómo veían a Jesucristo, porque está hablando de Jesucristo. ¿Qué hacía Jesucristo? Comía y bebía. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor. Ah, es un tragón y un borracho. Bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, sabemos que Jesucristo no pecó, porque así dice la Biblia, pero Jesucristo disfrutaba de la comida y disfrutaba de la bebida. ¿Sí o no? Y hermanos, a veces a nosotros, y claro, sin pecar, porque Él no cometió pecado. Pero ¿cuántas veces, hermanos, yo he visto gente que le sirven de comer y dice, otra vez lo mismo? O porque tiene problemas, situaciones difíciles, no disfrutan de la comida. No disfrutan de lo que tienen. Ahora, conozco gente que tiene dinero y que es, miren, yo conozco una familia que tiene muchísimo dinero, allá en Xochimilco, muchísimo dinero. Conozco esa familia. Y uno de ellos me decía una vez un hermano, mire, venga pastor, venga, ve esa persona que está ahí. Esto es de una familia de aquí que tienen mucha lana aquí en Xochimilco. Pero véalo, ahí en la esquinita del canal había uno que vendía tacos de estos de, ¿cómo se llaman estos? Bueno, de lo que sea, ¿no? De michote, creo, sí, ándale, ese michote. Con consomecito, ¿no? ¿Esa es la que dan con consomé, no? Sí, ¿verdad? Y entonces, esta persona
se compraba un taquito y un refresco chiquitito, de esos refrescos chiquitos, y se iba así en un arbolito, que no lo viera nadie, así, comiéndose su taco y su refresco. Y uno dice, pues entonces, ¿para qué es el dinero? La vida es para disfrutarse. Miren lo que me impacta este pasaje, Marcos 11, 12 al 13. No sé si lo alcancen a ver y me pueden ayudar a leerlo. Ustedes que están aquí, hermanos, hagan algo. A ver cómo dice, hermano. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Dice aquí que tenía hambre, pero ¿por qué fue a la higuera? Yo creo que la idea mía es que se le antojó un higo. Le gustaban los higos, se le antojó un higo. Dijo, voy a ver si hay un higo y me quiero comer un higo. ¿Cuántas veces se le ha antojado a usted algo, hermano? Y a veces uno dice, no me lo voy a comer porque esto, no porque el otro. ¿Sabe? Yo le digo algo, si se le antoja algo, cómaselo, hermano. Cómaselo, disfrute de la vida. No guarde su dinero. Por ejemplo, mi esposa me dice, a veces tus hijas pues son iguales que tú, porque por ejemplo cuando yo me compro algo, hermanos, voy a comprarme una ropa, algo, me lo pongo, si es posible, el mero día, o si no, al otro día. Yo no me espero, hermanos. Yo soy de lo que me lo pongo luego. Porque hay casos, yo he visto casos en los que hay gente que guardó ese saco, ese vestido para ponérselo, y se lo ponen en el día. Pónganselo. Disfrute, hermano, la vida. El Señor disfrutaba la vida. Disfrute de los alimentos. Disfrute. En la cena de Navidad, si se va a tomar una sidrita, si se va a tomar un vino espumoso sin alcohol, disfrútelo, disfrute. Si le gusta la pierna, cómasela. Si le gustan los romeros, cómaselo. Si le gusta la tripa asada, cómasela. Bueno, cada quien, ¿verdad? Por eso digo, porque a mí no me gusta, pero... Bueno, el Señor nos enseñó a disfrutar la vida. Vamos a darle otro más. ¿Cómo podemos mostrar ese gozo que ya tenemos? Porque Él ya nos lo dio. Nos cubrió de ese gozo. Disfrutaba también de convivir con la gente. ¡Ah, qué tremendo! Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas. ¿Quién? Jesús. Y sus discípulos. Jesús y sus discípulos. El Señor iba a bodas, iba a comidas, disfrutaba. Y vuelvo a decir, Él no era borracho. No iba a emborracharse a las fiestas. El pastor no está dando chance, ¿eh? Ya dijo que podemos ir Pero aquí el punto es que no era un antisocial, sino al contrario, disfrutaba de los niños. Dejen a los niños que vengan a mí. Hablaba con las mujeres cuando estaba prohibido. Hablaba con las personas. Era una persona social. Qué bonito es cuando vamos a un convivio cristiano. Yo he ido a bodas, de veras, hermanos, a bodas. Recientemente he ido a 2 bodas. En estos meses pasados casé a 2 matrimonios, a 2 parejas. Bodas cristianas. Muy bonitas bodas. Muy bonitas bodas. Sin ningún baile, sin chupe. Y muchos dicen, ay, qué aburrido, otros, ¿para qué voy? Se puede, hermanos. Ahora, aquí me preguntaban, y quiero ver, porque me preguntaba un hermano, oiga, pastor, ¿y puedo ir a las fiestas de mis familiares católicos, por ejemplo? Si me invitan a un bautismo, si me invitan a una boda, y yo le digo, hermano, vaya, pero vaya a dar buen testimonio. Porque si usted no va, van a decir, no, mira, el apretado, el cristiano, el aburrido, el antisocial. Miren, yo les voy a decir algo. Hace años, en la iglesia donde yo pastoreaba, había un hermano, un anciano de la iglesia, un oficial de la iglesia, y se le murió uno de sus hermanos. La familia de este hermano, la mayoría no eran cristianos, la mayoría eran católicos. Sus papás, sus hermanos. Y entonces este hermano me dijo, pastor, dice, va a ser lo de no sé cuando se muere una persona, ¿cómo le llaman? La velación, o no sé, la misa de velación, no sé, de cuerpo presente. Y fue allí en la catedral de Xochimilco, en San Bernardino se llama, ¿no? Imagínense, ¿no? Y entonces, y me dice el hermano, pastor, yo quisiera que usted me acompañara junto con algunos otros oficiales de la iglesia. Ay, a mí sí se me hizo chocante, así como que, imagínense si me ven ahí Pero después pensé y dije, es un hermano de la iglesia que me está pidiendo apoyo. Yo voy a ir. Y fuimos algunos hermanos de la iglesia, ahí estábamos sentados imagínense, allí en Xochimilco, en la catedral, no sé si han entrado alguna vez.
Bueno, ahí estábamos. Lo que sí hice yo fue, yo dije, yo voy a ser respetuoso, no voy a faltar al respeto, pero lo que yo crea que no debo hacer, no lo voy a hacer. Y sí, el sacerdote pues dirigió la misa, no entendí nada porque yo dije, no sé por qué, hasta me daban ganas de pararme, decirle, a ver, hágase un lado, yo voy a predicar la palabra, pero pues no fue así, ¿no? Pero les voy a decir qué pasó. Pasó el tiempo y de estos matrimonios que les digo que acabo de ir, la semana pasada fui, el lunes de la semana pasada, y allí estaban los papás de este hermano, porque fue de esta familia que fui a casar a uno de sus sobrinos que es cristiano, con otra hermana que es cristiana, ¿verdad? Y estos papás, los dos, ya son grandes, son los papás, se me acercaron y me abrazaron con un gusto. Pastor, qué bueno, nos da mucho gusto verlo, qué bonito predicó, no hombre. Y yo digo, este es fruto de que ellos vieron que nosotros no somos antisociales, que nosotros somos personas que podemos acompañarlos perfectamente. Claro, si voy a ir a una fiesta de estas y me voy a poner hasta atrás y no voy a dar nada de testimonio, pues mejor no voy, ¿verdad? Voy a dar testimonio, no sé si me estoy explicando, hermanos. Entonces, disfrutaba de convivir con la gente, hermano, disfruta de convivir con la gente. Es algo que yo debo decir, a mí me cuesta mucho trabajo, pero que pues creo que el Señor me está ayudando y estoy trabajando en ello. Muy bien, vamos a darle uno más. En sus parábolas, el Señor Jesucristo nos hizo voltear hacia la naturaleza. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos hace falta. Ya casi nadie va a la naturaleza, casi nadie se goza con un atardecer, con una puesta de sol, con una salida del sol, con una lluvia, con ver las estrellas. Creo que ya nadie se goza de eso. Ahora los chamacos de ahora ni quieren ir al parque, no quieren saber nada de eso porque ahora lo hacen todo en 3D. Fíjense, estaba viendo que hay algo que se llama, ¿cómo se llama la actividad cuando les gusta mucho ir de día de campo, acampar y todo eso? ¿Cómo se llama? Ah, muy bien, ¿cómo? Camping. Es que ella es millennial, ¿no? Bueno, no es cierto, no es bien. No sé cómo le van a llamar a su generación, pero bueno. Camping. Y hay algo hoy en día que se llama glamping. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es el glamping? No, en lo contrario. Ir de camping es pues te vas a poner en una casa de campaña. Miren, me acuerdo mucho que fuimos una excursión con la iglesia, fuimos a Chiapas y entonces íbamos en un camión, íbamos como 40 personas que le cabe al camión y llegamos a las lagunas de Colón, se llama. Lugar preciosísimo, hermosísimo lugar. Y entonces el que estaba organizando nos dijo, lleven sus casas de campaña porque en ese lugar nos vamos a quedar en casas de campaña. Y iban hermanas grandes y todo, y llevaban sus casas de campaña. Y entonces, pero en ese lugar llegamos y había hotel. Entonces las hermanas grandes dijeron, no, hermanos, nosotros nos vamos al hotel. Y yo le dije a mi hija, nosotros también nos vamos al hotel, ¿no? Y me dice mi hija, no, papá, tú me prometiste que nos íbamos a quedar en la casa de campaña y ahora nos quedamos en casa de campaña. Pues ni modo, ya había yo abierto mi bocota, ¿verdad? Entonces, nos quedamos en la casa de campaña, una casita chiquita, así apenas, hasta mis pies se me salían, ¿verdad? Pero lo demás sí cabía. Y estaba ahí con mi hija, eran varias casas de campaña, como 20 que pusieron. Cayó un aguacero, hermanos, pero un aguaceracísimo. Y era de escampar. No, hermanos, yo amanecía dolorido, mojado de todas partes. Híjole, es algo así como que a mí no me gusta mucho el camping. Eso es el camping. Pero el glamping, ¿qué es? O sea, acampar, pero con glamour. O sea, sí estar en la naturaleza, pero con todas las comodidades, con todos los lujos. Pues así que chiste, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo en sus sermones, en el Sermón del Monte, en sus parábolas, Él nos hacía voltear. Y miren los campos, miren los lirios, miren a las aves, miren a la naturaleza. Ahí hay una cosa preciosa y hermosa. Allá hay gozo, allá hay felicidad. Fíjense cómo aquí ahí dice el versículo, Lucas 6:1, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Fíjense, imagínense la escena. Iba Jesús con sus discípulos, pasaron por un sembrado ¿de qué era? Trigo, ¿no? Y no sé si ustedes alguna vez le han quitado al trigo, tiene unas cascarillas, que es la fibra. Entonces le quitan todo eso y adentro tiene un frutito, ¿no? Y estaban haciendo eso.
Qué padre ir al monte, ¿no? Qué padre ir al bosque y digo, a lo mejor no se vayan a comer unos hongos, se van a quedar ahí, ¿verdad? Pero estando en la naturaleza, rodeado de la naturaleza. Y la gente hoy en día ya se olvidó de eso, hermanos. Muchos se han olvidado de eso, o nos hemos olvidado de eso. Cuando yo llegué aquí, miren, yo ya tengo pues ya como 20, no sé cuántos años de aquí, la verdad no me acuerdo, desde el 96 para acá, no sé, saquen cuentas, ustedes que son buenos para sacar cuentas. Y yo le decía, Señor, ¿cuántos? 25. Bueno, como 25 años de vivir por acá, 25, 26 años de vivir por acá. Y yo le decía, Señor, me encanta este lugar, yo quiero que me des un terrenito por acá. El Señor me agarró la palabra y dijo, pues órale, te vas a quedar por acá, ¿no? En el frío. Pero qué hermoso, ¿no? Porque uno va llegando acá de este lado y ya se siente pueblo, ¿no? Ya se siente diferente. ¿A poco no? Y aquí pues todavía hay peras. Hace rato yo, así sin permiso, pero bueno, de la hermana Ana, ¿verdad? Pero sí con permiso de los chavos, me fui y me agarré 2 peras y me comí 2 peras. ¡Ay, qué sabroso!, ¿no? Gozar de la naturaleza. Y Jesús disfrutaba de la naturaleza. Y nosotros muchas veces ya no, hermanos. Vamos a darle uno más. ¿Cómo tener ese gozo que ya, bueno, cómo manifestarlo? Porque ya lo tenemos. Fíjense, teniendo una espiritualidad sana, esto es impresionante. Fíjense lo que dice ahí Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, ¿qué hacía el Señor? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y ahí qué? ¿Qué era lo primero que hacía el Señor cuando se levantaba? ¿Qué es lo primero? Y sé sincero, hermano. ¿Qué es lo primero que haces tú cuando te levantas? Unos lo primerito que hacen, fíjense, la gente, no lo digo por ustedes, la gente que fuma, lo primero que hace es y lo primero que hace es se prende un cigarro. Otros lo primero que hacen, aquí tienen su celular, lo primero que hacen, hola, buenos días, ¿cómo está celular? Lo primerito. Otros se levantan con el potrillo. Y el que entendió, ¿verdad? Pero qué bonito, hermano, es levantarte y llorar o poner una alabanza. Eso tiene que ver mucho con el gozo. En uno de los cursos que dábamos en una iglesia donde estuvimos, nos decían, no te levantes y lo primero que sea es ver las noticias. Porque las noticias, ¿qué es lo que vas a ver? Fíjense lo que dice aquí Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. Fíjense lo que dice, en tu presencia, ¿hay qué? ¿A qué presencia se refiere, hermanos? Cuando yo voy a orar al Señor, ahí hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Qué delicioso. Para el que ya tiene ese hábito, para el que le gusta orar y se levanta y empieza a orar, allí encuentra gozo, allí encuentra delicia. Pero bueno, pues cada quien verá. Esto es terapéutico y además nos da gozo del Señor. Por eso, él tenía una espiritualidad sana. En la presencia de Dios encontraba gozo y encontraba delicias. Ojalá que así seamos nosotros. Vamos a darle uno más. Una fórmula espiritual, hermanos, para la felicidad, y casi vamos terminando ya, una fórmula espiritual para la felicidad. Me gusta 1 Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18, en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho cómo dice aquí. Grábate esto, lo que está en rojo, yo quiero que te lo grabes. Dice, estén siempre alegres. ¿Qué dice? ¿Estén qué? Siempre alegres. Siempre alegres. Por ahí escuchaba un estudio que decía, yo como que no creía mucho en eso, y decía, una psicóloga decía, mira, si tú, aunque no tienes ganas de reírte, pero tú empiezas a gesticular en tu cara una sonrisa, o sea, te ríes como los tlacuaches, nomás así. ¿Ya han visto cómo se ponen los tlacuaches? Cuando los van a agarrar, se tiran y le hacen. Entonces, si tú pones tu carita de tlacuache, nomás así, ¿te quieres reír? Dice, eso va a generar, que aunque en ese momento no te quieres reír, pero va a generar tu misma gesticulación, que sí te quieras reír. Fíjate lo que dice ahí, estén siempre alegres. Luego dice nunca, acuérdense, siempre, nunca y en toda. ¿Nunca qué? Hermanos, nunca dejemos de orar. Esa es una de las remedios para estar gozosos. Sean agradecidos en toda circunstancia. Otra de las cosas que nos va a dar gozo es ¿qué? ¿Ser qué? ¿Ser qué? Miren, en lugar de sentarte, y yo lo he hecho, y aquí está mi esposa, por eso lo digo, por si no estuviera mi esposa, a lo mejor ni lo hubiera dicho. Pero yo lo he hecho, hermanos. A veces me siento y digo, híjole, otra vez lo mismo. Esta comida.
Como aquel brasileño que les decía, ¿verdad? Que al recalentado le dicen el ya lleví, porque ya te vi, ¿verdad? Entonces yo le digo, ya lleví, ya van como 3 días que ya lleví. En lugar de, ¿qué deberíamos decir, hermanos? Gracias. Gracias, Señor, que tengo que comer. Gracias. Ya llevo 3 días comiendo picadillo, pero gracias, Señor. Gracias. Ahora me lo voy a hacer en quesadillas, ¿verdad? Fritito, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, siempre alegres, nunca dejemos de orar, en toda circunstancia démosle gracias a Dios, en todas circunstancias. Y esto va a traer gozo a nuestros corazones. Vamos a darle uno más. Porque, hermanos, fíjense bien, sin crecimiento del Espíritu no puede haber prosperidad de ninguna índole. ¿Por qué? ¿Cómo nos hizo Dios a nosotros? ¿Cómo nos hizo? Nos hizo espíritu y alma, que es lo mismo, y cuerpo. Algunos dicen que nos hizo de manera tripartita. No, somos bipartitos. Espíritu y alma es lo mismo, y cuerpo. Fíjense lo que dice aquí, en este pasaje. Ya vamos terminando, pónganme atención en esto. Aquí está escribiendo, es la tercera epístola del apóstol Juan, está escribiendo Juan el apóstol, ya estaba grande, ya estaba viejo, fue el único de los apóstoles que murió, o sea, no murió de una persecución, no murió porque lo decapitaron, murió de viejo, fue el único. Algunos dicen que tenía 100 años, por ahí así, cuando murió. Y entonces por eso dice aquí el anciano, o sea, Juan, ¿le está escribiendo a quién? A Gallo. Gallo era el nombre de una persona, era un nombre muy común en esa época. Si le gusta ese nombre para alguno de sus hijos, pues bueno, ahí está. Gallo Contreras, imagínense si hubiera tenido un hijo yo, Gallo Contreras. Bueno, el anciano le estaba escribiendo a Gallo, el amado, o sea, Juan amaba mucho a ese hermano. Y todavía dice, a quien amo en la verdad, verdaderamente lo amaba. Fíjense lo que dice en el versículo 2. Amado, le está diciendo Juan a Gallo, yo deseo que tú seas prosperado. ¿A quién le gusta prosperar? Dice, ¿prosperado en qué? En todas las cosas. En la escuela, en tu trabajo, en tu dinero. ¿A quién le gusta prosperar, hermanos? A todos, ¿verdad? Dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y luego le dice, ¿y que tengas qué? Porque aunque tengas todo el dinero del mundo, todas las posesiones, si no tienes salud, no sirve de nada. Hasta a veces uno cuando está enfermo dice, yo quisiera a lo mejor no tener nada, pero tener salud. Y a mí me gustaría que tú prosperaras en todo y que tuvieras salud. Pero fíjense cómo le dice al final, así como que. Y es como, yo siempre lo digo, es como cuando los carros, cuando tú los llevas a alineación y balanceo. ¿Qué le alinean? ¿Qué le balancean? Las llantas. Porque un carro que no está bien balanceado, que no está bien alineado, ustedes han visto, un carro que está bien alineado y balanceado, tú lo dejas y el volante no se va. Pero cuando no está así, se va, ¿verdad? De un lado al otro. Dios quiere que tengamos todo nuestro ser balanceado. A alguien que no tiene el hábito hermoso de la lectura, la meditación, la oración, no podrá ser feliz, hermanos. Por eso yo les decía, ¿no? El gozo, hermanos, el gozo, ya lo tienes, porque ¿quién te lo dio? Te cubrió con su manto y con este óleo. ¿Cómo lo podemos nosotros aplicar a nuestra vida, este gozo? Ya lo vimos, ¿no? Disfrutando la vida, gozándonos de las personas, volteando a la naturaleza, gozándonos, ser agradecidos, disfrutando lo que Dios nos da. No me acuerdo si hay otro más o no, creo que ya no. A ver, dale, hermano. Ah, sí, miren, sí, la conclusión. Sí, qué bueno que me acordé. Fíjense, esta es una parte bien hermosa y esta es la última ya. Nehemías 8:10 dice así. Acuérdense, Nehemías había ido a reconstruir la ciudad y había habido varias, pues, obstáculos, ¿verdad? Pero fíjense lo que les dice Nehemías aquí. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis.
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Otra versión dice, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y aquí es como un círculo virtuoso. Si tú intentas ser feliz, porque ya lo tienes, ya tienes ese gozo. Si tú te gozas de las cosas, ya vimos, en todo esto ya no lo voy a repetir. Si tú te gozas de todo esto, vas a generar ese gozo. Y si tienes ese gozo, vas a generar esas conductas. Es un círculo virtuoso. Amén. Gozarnos en el Señor nos va a fortalecer, hermanos. Él ya nos trajo gozo. Con la encarnación nos trajo gozo. Vamos a orar. Padre, gracias por el gozo que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos cubriste con ese óleo y con ese manto de gozo y de alegría. Ayúdanos a vivenciarlo, porque a veces nos dejamos guiar por el mundo y a veces nos entristecemos cuando el mundo está triste. Pero tu palabra nos dice que siempre estemos gozosos. Así lo dice la epístola a los Filipenses. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Como respuesta a la palabra del Señor, vamos a cantar el himno 123, Gozo del Mundo. En nuestros hogares, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, aquí en la iglesia también, hermanos. Y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama